Saludos mis estudiantes, es la profesora Rosa Fernández del Laboratorio de Física 1 de la Universidad de la UNED, Estado Bolívar. Y le voy a impartir clases sobre el método de derivadas parciales para las medidas indirectas. En muchos casos, el valor experimental de una magnitud se obtiene de acuerdo a una determinada expresión matemática. En este caso es el volumen y la densidad. Esos son expresiones matemáticas. Y entonces, a partir de las medidas de las otras magnitudes de las que depende, es que nosotros vamos a hacer uso de los métodos de la derivada parcial. Entonces, supongamos esta ecuación de la medida directa. Esta es la ecuación general de propagación de errores para cualquier medida. Si una medida, el valor de una variable, en el caso P, mantengo a P como una variable y las demás variables que están en la función, esa se va a mantener como una constante. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Por qué está elevado al cuadrado y a la raíz? Es debido que si por lo menos el primero, el segundo, el tercer término me va a dar un valor negativo, y esto para evitar que se cancele uno con otro, y entonces si el primero me va a dar positivo y el tercero me va a dar negativo, es posible que se me vaya a cancelar. Debido a este tipo de ecuaciones, si me da negativo, si está elevado al cuadrado, eso me va a dar positivo. De esta manera me va a dar un valor aproximado que queremos obtener. Entonces, así sucesivamente para cada una de las variables. En este caso tomamos ejemplos de P, Q y R. Tomamos a P como la variable, Q y R se va a mantener constante. Igualmente, para el segundo término, la derivada de la función con respecto a Q, derivada parcial de F con respecto a Q, por delta Q. ¿Quién es delta? Q es el error del instrumento. En este caso, el error absoluto, que ese es el valor que nosotros vamos a tomar en la fórmula. Igualmente, para el último término, delta F, derivada parcial de F con respecto a la R. Entonces, mantenemos a R como una variable y la demás se va a mantener como una constante. Todo eso elevado al cuadrado y se saca la raíz cuadrada. Entonces, para dar un ejemplo, yo le voy a dar el ejemplo del cilindro. En este caso está el cilindro. Estas son las medidas que yo tengo. Ustedes en su laboratorio, ustedes tomaron su medida y con eso es que ustedes van a trabajar. Ya ustedes me calcularon el promedio y el error absoluto con la fórmula que aparece. El resultado del experimento se expresa de esta manera: el promedio más o menos el error absoluto y la unidad de medida. En el caso como del cilindro, ahí tenemos la masa, 20,60 más o menos 0,02 gramos. El diámetro, 2,15 más o menos 0,02 centímetros. Y la altura es 10,20 más o menos 0,02 centímetros. Esas son mis medidas. Ustedes lo van a hacer, yo le voy a hacer el ejemplo del cilindro y ustedes en su casa van a hacer con lo que yo les estoy explicando, ustedes van a hacerlo con la esfera, el cubo y la pirámide. La tabla que vamos a llenar nos dice volumen y densidad del cilindro. La expresión matemática del volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por h. H es la altura del cilindro. Con las medidas que nosotros tuvimos de la segunda tabla, acuérdense que nosotros medimos el diámetro. Ese diámetro lo tenemos que dividir entre 2 para que nos dé el radio. En este caso, el radio a mí me dio 1,075 centímetros al cuadrado. Y la altura 10,20 centímetros. Si ustedes trabajaron en milímetros, trabajen en milímetros. Yo estoy trabajando en centímetros. Entonces,
hacemos la multiplicación de todas esas variables y nos da que el volumen del cilindro es 37,17 centímetros cúbicos. Aquí es la parte donde nos interesan derivadas parciales. Tenemos la fórmula, ¿no? Que es pi por r al cuadrado por la altura. Esa línea que tiene h arriba, ese es el promedio, el valor del promedio de lo que nosotros calculamos. Entonces, primer paso, identificar las variables en el caso del volumen del cilindro, el radio y la altura. R y H, esas son las variables, porque pi es una constante. Primero hay que identificar cuáles son las variables de nuestra fórmula. La fórmula del volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado y su variable sería el radio y la altura. Segundo paso, vamos a establecer la ecuación y los términos se determinan derivando la función b con respecto a cada una de las variables en forma separada y considerando constante las demás. Esta es la expresión que a mí me quedó. Como son dos variables r y h, esta es la expresión que a mí me arroja. Entonces, si es la derivada de volumen con respecto a r, acuérdese que r va a ser la variable. Como r está elevado al cuadrado, el 2 baja. Acuérdese, para derivar una variable con una potencia, la potencia se le resta 1. En este caso, 2 menos 1, 1. Y la potencia baja y se coloca debajo, al lado de la variable. Entonces queda 2 por r. Pi y h, como se mantiene constante, él se va a quedar constante. Entonces nada más escribimos pi y h, porque las dos se mantienen constantes. Por delta R, ordenar la ecuación. Coloqué pi adelante, 2pi para que se vea mejor, ¿no? 2pi por r por h por delta R. Igualmente para la altura, vamos a derivar el volumen con respecto a h. En este caso, pi r al cuadrado, ellos se mantienen constantes, por lo tanto lo vamos a escribir igual, pi por r al cuadrado. H, que es la variable, es la que vamos a derivar. La derivada de una variable, ¿cuál es? Es la constante que acompaña a h. En este caso, la que acompaña a h es 1. Por lo tanto, queda 1. 1 por pi por r al cuadrado, multiplicado por delta h. En la ecuación que nosotros establecimos, sustituimos las derivadas que nos dio, que nos arrojó, y sustituimos los valores, resolvemos y nos da que delta B va a ser igual a 0,69 centímetros cúbicos. Este es el valor. Recuerden que los valores que ustedes van a tomar es la tabla que ustedes tomaron de las medidas que tomaron en el laboratorio. Por favor, no estés fantaseando, inventando valores, sino los valores que tomaron en el laboratorio. Igualmente con la densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. La masa entre el volumen me va a dar 0,55 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿cuáles son el primer paso? Identificar las variables. En este caso es la masa y el volumen. Segundo paso, establecer la ecuación. Esta es la ecuación para calcular el error absoluto de la densidad. Que establecimos ecuaciones, vamos a calcular las derivadas parciales de cada uno de ellos. Por lo menos la derivada de la densidad con respecto a m por delta m va a ser igual. Acuérdense que si vamos a derivar m, y en este caso es un cociente, la variable está en el numerador. Entonces, si es así, no tenemos problema, porque la derivada de m de una variable
es 1. Y como B se mantiene constante, la escribimos igual. 1 entre B por delta M. Esa es la derivada de la primera ecuación, de la primera variable. En este caso, la masa. El volumen. Como el volumen está en el denominador, tenemos que hacer uso de la derivada de una división, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de derivada de una división? La derivada de la de arriba, en este caso m, por la de abajo, menos la de arriba por la derivada de abajo, entre la de abajo elevado al cuadrado. Esa es la expresión para derivar la densidad de masa entre B. Eso queda así porque la variable, en este caso del volumen, está en el denominador. Ahora, si derivamos la masa, que es una constante, nos va a dar 0. Entonces 0 por B es 0. Menos la derivada del volumen. O sea que la variable, en este caso la derivada de una variable, es 1. 1 por m, m. Entre b al cuadrado. Todo eso multiplicado por delta b. Eso va a ser igual a menos m entre b al cuadrado por delta b. Esa es la derivada del volumen. Entonces, tercer paso, ya sabemos, sustituir los valores en la ecuación, que es lo que nos dio cada una de las derivadas. Metemos la ecuación, esto ya es carpintería, ¿no? Te multiplica, le va a dar un valor, en este caso me va a dar 0,01 gramos sobre centímetros cúbicos. Y llenamos la tabla. En este caso el volumen y la densidad se expresa de esta manera. Los valores que nos dieron, ustedes vienen y llenan su tabla con Recuerden que tienen que colocar los cálculos para yo saber de dónde ustedes tomaron todos esos valores. No es que van a colocar la tabla y poner unos valores ahí. No, cuando vayan a entregar el taller, el informe, tienen que entregar con los cálculos, con las derivadas que tomaron sobre los valores que hicieron ahí, para verificar. Eso es como un respaldo para el llenado de la tabla. En este caso ya yo le hice el ejemplo para el cilindro. Ahora a ustedes les toca para la esfera, el cubo y la pirámide. Bueno, espero que les haya servido esta información. Ya saben, darle like, un dedito arriba, el dedito, like, muchachos, acuérdense de mí. Esto es para que ustedes saben, para seguir yo trabajando en los videos y que ustedes tengan una guía, una orientación de cómo elaborar su informe de laboratorio. Hasta luego.